El presente simple en su forma negativa se utiliza dentro de los mismos contextos, pero para decir lo opuesto, para decir cosas que son negativas o que no son ciertas o negando alguna afirmación. Vamos a ver algunos ejemplos. Como cuando en lugar de decir me lavo los dientes todos los días, quisiéramos decir lo opuesto. Por ejemplo, no me lavo los dientes todos los días. I don't brush my teeth every day. Lo cual es falso, sí lo hago. Podemos utilizarlo de igual forma para hablar de verdades universales. Por ejemplo, los vegetarianos no comen carne. Vegetarians don't eat meat, en donde nuestro sujeto son los vegetarianos, nuestro verbo es comer y la forma en que lo negamos es con eso que está ahí, el don't. Vegetarians don't eat meat. Los vegetarianos no comen carne. O también para negar cosas que no son parte de nuestra rutina. Por ejemplo, no voy al gimnasio. Yo siendo el sujeto, don't go to the gym. Yo no voy al gimnasio o simplemente no voy al gimnasio. No olvidemos notar que también en la estructura del español empezamos nuestras oraciones negativas con un no, cuando en inglés, aún siendo nuestras oraciones negativas, las iniciamos con nuestro sujeto seguido de este auxiliar que nos indica cuando es negativa. ¿Pero de qué auxiliar estamos hablando? Bueno, vamos a la pizarra a estudiar más a fondo la estructura de las oraciones negativas en inglés. Antes de adentrarnos de lleno a la estructura del presente simple en su forma negativa, tenemos que ofrecer un poco de contexto sobre los verbos do y sobre el verbo be. En la mayoría de las escuelas vas a tener clases completas sobre estos verbos, pero como siempre les digo, en mi filosofía de enseñanza solamente es necesario tener conciencia de cómo funciona cada una de las estructuras y puntos gramaticales del idioma para poder comprender mejor el idioma y aprenderlo a través de la práctica sin tener que memorizar exactamente toda la gramática, pero sí tenemos que tener nociones y nociones muy buenas. Entonces vamos a dar en 10 minutitos una breve introducción a estos dos verbos. También los van a haber visto como el verbo to be, que es con lo que abrimos la mayoría de las clases en cursos largos de inglés, y el verbo to do, o también sus variaciones does, o en su forma negativa, doesn't, que es la contracción de does not. Pero vamos a hablar de cada uno de estos. Vamos a empezar con do. Si ya tienes algo de nociones sobre el idioma inglés, alguna vez habrás escuchado que el verbo do se traduce al español como hacer, lo cual en muchos contextos y dependiendo del contexto es cierto, pero recordemos que todos los verbos y la mayoría de frases tienen distintos significados dependiendo del contexto, y esto en la mayoría de los idiomas. Así que do como verbo principal de una oración puede significar hacer, pero no todo el tiempo. En este caso vamos a hablar del verbo do como auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Bueno, un auxiliar es un verbo que nos va a ayudar a ofrecernos más información dentro de una oración para que sea más clara. Esto definitivamente no existe en español, así que en muchísimos contextos ni siquiera va a existir una forma de traducir do y be al español, así que tratemos de no pensar cuál sería su equivalente al español porque no existe. Un verbo auxiliar es un verbo que nos va a ayudar a definir de quién estamos hablando y el tiempo gramatical en el que se está hablando. En el caso de do, en la mayoría de los tiempos gramaticales, lo vamos a utilizar para determinar si una frase es negativa o es interrogativa. Aquí lo es donde lo vamos a ver. Pero el día de hoy solamente vamos a hablar de frases negativas. Dentro de una oración negativa, la vamos a utilizar junto con la palabra not para especificar que una frase no es una afirmación, sino es una negación. Veamos algunos de los ejemplos que vimos anteriormente en la clase sobre la estructura de una oración en presente simple de forma afirmativa. El ejemplo que siempre uso es I love you, que se traduce al español como te amo. ¿Y cuál sería lo opuesto a I love you? Bueno, pues después de nuestro sujeto siempre vamos a tener nuestro auxiliar do o does, dependiendo de quién estemos hablando, para negar nuestra oración. I do, la palabra not, y el resto de la oración permanece igual. Esta frase al español se traduciría como no te amo.
te amo, no te amo. I love you, I do not love you. Pero tal vez estén preguntando, ¿cuándo utilizar does? Bueno, vamos con otro ejemplo y luego vamos a ello. She wants to dance. Esta es una oración afirmativa como las que vimos en la última clase. Nuestro sujeto es ella, el verbo, le agregamos una S porque es una oración afirmativa llevada a cabo por una tercera persona y nuestro verbo en su forma infinitiva. Pero si lo quisiéramos decir en su forma negativa, opuesto, bueno, pues sería, iniciaríamos nuestra frase de la misma manera. Ahora leemos, she does not want to dance. No quiere bailar o, si el contexto en español lo requiere, ella no quiere bailar. Tenemos nuestro sujeto, tenemos nuestro auxiliar en su forma negativa, tenemos nuestro verbo en su forma base, ya no es necesario agregarle una S, y tenemos nuestro verbo infinitivo, to dance. Ella quiere bailar, ella no quiere bailar. She wants to dance, she does not want to dance. Vamos a regresarnos un poquito a do y does. Eran solamente unos ejemplos para que fueran conociendo cómo funciona la estructura, pero vamos a explicarlos más a fondo. Ya debieron darse cuenta, pero la diferencia entre utilizar do y utilizar does no es más quien realiza a cabo la acción. Siempre que una tercera persona lleve a cabo una acción, vamos a utilizar does. She does, he does, it does. En el caso de las oraciones negativas, bueno, pues vamos a sumarle un not, siempre. Por ejemplo, no me gusta, I do not like it. A ella no le gusta, she does not like it. Esto lo podemos contraer y vamos a hablar mucho de contracciones en el futuro y va a haber una clase solo para eso, pero en inglés hablado, incluso inglés escrito, es muchísimo más común utilizar las contracciones de las cosas, de las palabras que se pueden contraer, que su forma completa, por llamarle de alguna forma. Así que simplemente cuando un singular o un plural, que no sea a quien le estemos hablando, lleve a cabo una acción, pues vamos a utilizar don't. Y cuando una tercera persona lleve a cabo una acción y la vayamos a negar o no la haya llevado a cabo, pues vamos a utilizar doesn't, que es la contracción de does not. Vamos a poner el ejemplo, she doesn't love you. Ella no te ama. Es un ejemplo muy triste, pero nos va a servir bastante para ilustrar cómo funciona esto. Como pueden ver, a pesar de que la frase la está llevando a cabo una tercera persona, nuestro verbo ahora está en su forma base, es decir, ya no tiene una S al final. Bueno, esto es porque nuestro verbo auxiliar también recibe todas las reglas y variaciones que nuestra oración tenga que tener. Es decir, que si una tercera persona lleva a cabo la acción, todos los cambios que va a sufrir nuestra clase van a recaer sobre nuestro verbo auxiliar. Es decir, que si es una pregunta, nuestro verbo auxiliar nos lo va a decir, o aquí es donde se va a notar. Si es una negación, aquí es donde se va a notar, como lo pueden notar en este caso en específico. Y si es una tercera persona, pues también lo van a notar en que el verbo, porque termina en O, se le agrega una ES y ya nos indica que toda nuestra frase está siendo llevada a cabo por una tercera persona. She doesn't love you. Si quisiéramos decir, por ejemplo, yo no te amo, no tendríamos que utilizar doesn't, tendría que utilizar don't. I don't love you. No te amo. Pero eso es mentira porque sí los amo a todos. Y esto es simplemente cómo funciona el verbo do como auxiliar para la forma negativa. Mañana vamos a ver la forma interrogativa de ambos auxiliares, pero mientras tanto vamos a ver la forma negativa del verbo be y para qué se utiliza en el presente simple. Como pudieron darse cuenta, el verbo do es un auxiliar que se le agrega a nuestra frase como un primer verbo antes que el verbo principal de la oración. Sin embargo, va antes que el verbo principal de la oración para ayudarnos a distinguir ciertas características sobre esa frase. Y esto lo utilizamos con todos los verbos, con excepción del verbo to be. Cuando el verbo principal de una oración es el verbo be,
ahí ya no necesitamos el verbo be como auxiliar, sino que todas las variaciones y toda la información que necesitemos saber sobre nuestra frase la vamos a encontrar en el verbo be. Vamos a empezar definiendo qué es to be. Todo el mundo sabe que be lo traducen como ser o como estar, pero como les había explicado en la primera clase, el verbo ser o el verbo estar son como variaciones del verbo existir. Por eso es que los idiomas germánicos no desarrollaron una diferencia, porque para ellos más bien es un verbo muy general que significa toda la esencia del ser, del existir. Se utiliza para principalmente tres situaciones. Para definir identidad y características de una persona, por ejemplo, lo que es. Por ejemplo, en español diríamos algo como soy doctor. Lo podríamos también ver como ella es profesora. Mis primos son altos. Como pueden darse cuenta, estamos aquí utilizando variaciones del verbo be, del verbo to be, para definir a diferentes sujetos. El verbo be es de los pocos que sufre alteraciones dependiendo de quién los realiza. Si los realiza la primera persona, el verbo be se transforma en am. En español también hacemos eso. El verbo ser se transforma a soy, una palabra completamente diferente. Cuando una tercera persona lleva a cabo la acción, es decir, ni quien habla ni quien recibe el mensaje, el verbo be va a ser modificado a is. Como en español el verbo ser se modifica a es. Y luego vamos a utilizar are cuando hablemos de ti o de plurales, como they, mis amigos, mis compañeros de la escuela, y va a cambiar a are, como el verbo ser en inglés. En español, perdón, se modifica a son en lugar de ser. Entonces, estas tres modificaciones del verbo be las vamos a utilizar en el presente, porque las tres están en el presente, dependiendo de quién lleve a cabo la acción. Ella bien puede ser Marta y aún así es una tercera persona, así que aún para Marta va a aplicar utilizar is. También para Josué, porque es un él y sigue siendo una tercera persona. Por ejemplo, Josué es muy guapo. Josué is very handsome. Mis primos son altos. My cousins are tall. Mis primos es un plural. Por lo tanto, vamos a utilizar are. Pero si fuera un singular, como por ejemplo my cousin, mi primo, pues ahí ya no utilizaríamos are. Así como en español ya no utilizaríamos son, sino que utilizaríamos is. My cousin is tall. Mi primo es alto. Otro de los usos del verbo be es para establecer la condición de algo o alguien. Usualmente lo utilizamos antes de un adjetivo, como por ejemplo, estoy cansado. I am, o la contracción de I am, que es todavía más común, am. I'm tired. Estoy y luego un adjetivo, cansado. Y sería la misma conjugación dependiendo de quién esté realizando la acción o de quién estemos describiendo su estado. Puede ser algo que no sea un humano, por ejemplo, mi auto. My car, vamos a describir mi auto, es rápido. Mi auto es rápido. ¿Y por qué estamos utilizando es? Bueno, pues porque es se utiliza para la tercera persona y un vehículo es una tercera persona. Se utiliza también para hablar de ubicaciones o lugares. Por ejemplo, estoy en el cine. Am at the movies. Estoy, I am, at, en el cine. Pero aquí empezamos con I am. Por ejemplo, si preguntáramos, oye, ¿dónde está Patricia? Está en el supermercado. She is, o la contracción de she is, que es todavía más común que she is. She's at the supermarket. Vamos a utilizar otro ejemplo con are para que no se nos pase. Están en Japón. No sé, estamos preguntando dónde está algo que es un plural. Bueno, pues decimos están, they are, there, su contracción, there, in Japan. Están en Japón, they're in Japan.
Y por último lo vamos a utilizar también para fechas o momentos, como por ejemplo, la fiesta es el sábado. La fiesta, quien realiza la acción de ser el sábado, es decir, the party, es una tercera persona, por lo tanto vamos a utilizar is como el verbo to be. The party is on Saturday. Pequeño paréntesis que pues no le vamos a dedicar toda una clase a eso, pero en inglés los días de la semana llevan mayúscula, en español no. Regresando, the party is on Saturday. La fiesta es el sábado. Si quieren un segundo paréntesis, en inglés se dice en el sábado en lugar de el sábado como en español, y su traducción al inglés sería on. The party is on Saturday. La fiesta es el sábado. Estamos utilizando la variación, la conjugación del verbo to be es porque la fiesta es una tercera persona, es un evento que no es un humano evidentemente, pero realiza la acción de ser en cierto día, de existir o de ocurrir. Cuando tenemos una estructura de este tipo en la que nuestro verbo principal de la oración es el verbo ser o el verbo estar, conjugado de diferente forma en inglés, pues si lo queremos hacer negativo ya no necesitamos otro auxiliar. El verbo be es su propio auxiliar, pero sí necesitamos agregar el not después de cada una de las conjugaciones. I'm not, is not y are not. Estas partes o estas formas negativas del verbo be también se pueden contraer de la siguiente manera. Is not, isn't, are not, aren't. I'm not no se puede contraer todavía. Eventualmente va a ser aceptado, pero hasta el día de hoy la contracción más utilizada se considera muy informal e incluso inaceptada y grosera en algunos contextos. Cada día es más aceptada, cada vez la vemos en más canciones, en más películas, incluso en más textos académicos. Esto es porque, como les mencionaba en la primera clase y en el club de conversación, el inglés abraza los cambios y novedades que surgen o que evolucionan en el idioma, mientras que el español es un poco más puritano y los cambios los tendemos a rechazar. Pero eventualmente esta palabra será agregada al diccionario y será aceptada tanto de forma escrita como oral, pero al día de hoy, al año 2023, todavía se considera algo muy, muy informal que no se recomienda utilizar a menos que estén en un ambiente de mucha confianza. Ain't. Así que no lo vamos a mencionar, espero que lo escuchen en algún momento viendo alguna película o alguna serie, pero mientras tanto vamos a practicar estas. Vamos a decir en lugar de is not, isn't, perdón, is not, isn't o are not, aren't. Por ejemplo, en lugar de decir soy doctor, I'm a doctor, lo opuesto sería decir simplemente no soy doctor. I'm not a doctor. Lo opuesto de decir ella es feliz, que se diría she's happy, sería she isn't happy. She isn't happy. Ella no es feliz. Y recuerden que esto es la contracción de is not. She is not happy o she isn't happy sean exactamente lo mismo. No es feliz o si el contexto lo requiere, ella no es feliz. Si queremos cambiar la oración afirmativa como ellos son mis amigos, podríamos cambiarla a negativo y decir no son mis amigos o si el contexto lo requiere, ellos no son mis amigos. They aren't my friends, o lo que sería lo mismo, contraer el they con are y poner simplemente not my friends. Estas dos frases, si bien dicen o incluyen palabras o letras diferentes, significan exactamente lo mismo. No son mis amigos, no son mis amigos. Simplemente estamos contrayendo el are con el they y en este caso estamos contrayendo are con el not. They aren't my friends, they're not my friends. En este caso la más común es la segunda,
pero ambas son exactamente igual de correctas. They aren't my friends, they're not my friends, no son mis amigos. Y esta es la forma, amigo mío, en la que construimos oraciones negativas en presente simple utilizando frases o estructuras que incluyan cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, y también cómo se hace cuando tenemos el verbo to be en cualquiera de sus variaciones, is, are en inglés. Muchísimas gracias por ver esta clase y nos vemos en la próxima. No olvides practicar inglés de cualquiera de las muchas formas que ya te lo he recomendado anteriormente. Nos vemos en el próximo video. Bye.